Juan Rulfo fue un escritor, guionista y fotógrafo mexicano perteneciente a la generación del 52, nacido en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917 y murió en México DF el 7 de enero de 1986. Juan Rulfo fue uno de los grandes escritores latinoamericanos del siglo XX. Obras literarias. En 1930 participó de la revista México. En 1945 publicó para la revista Pan en Guadalajara los cuentos La vida no es muy seria, En sus cosas, Nos han dado la tierra y Macario. ¿A qué movimiento pertenece Juan Rulfo? Pertenece al realismo mágico, una mezcla de fantasía y realidad. Sus personajes se mueven en el mundo americano que sirve para hacer una crítica a la sociedad. Diles que no me maten, uno de sus cuentos. La historia comienza con uno de los soldados que persiguen a un hombre, Juvencito Nava, quien había matado a Don Lupe. Lo había hecho porque en esa época en la que había matado, había una gran escasez de agua y alimentos para el ganado de México. Los animales de Juvencio se cambiaban al terreno de Don Lupe para alimentarse, esto lo enojó y terminó matando a uno de sus animales. Por venganza, Juvencio mató a Don Lupe. Al paso de muchos años, el hijo de Don Lupe tomó venganza y mandó a buscar a Juvencio y ordenó que lo fusilaran. Los cuentos que él escribió: Acuérdate, Diles que no me maten, Es que somos muy pobres, La noche que lo dejaron solo y Lubina. Acuérdate. En el espacio y tiempo que se dio, tanto el tiempo como el espacio están marcados por diversos informantes y ambos se ponen en el proceso de un plano de determinación más o menos precisa hacia una creciente indeterminación, mientras que los hechos del pasado, causas de la penosa situación actual de nuestro protagonista, tienen ubicación espacial y determinación temporal precisa. Los datos referidos al presente narrativo son un tanto vagos, como si la noción de tiempo y espacio pasara a un segundo plano en la importancia. El narrador es en tercera persona, se sitúa en un nivel de esquicencia con respecto a los personajes y que son en realidad los propios personajes, que son los que llevan a cabo la narración. Un pedazo de noche, que fue el único fragmento que quedó de la novela Hijo del desaliento. La vida no es muy seria en sus cosas, que fue un cuento escrito en 1945, El llano en llamas, que fue escrito en 1953, Pedro Páramo en 1955 y El gallo de oro en 1980. Es que somos muy pobres. Juan Rulfo empieza así un cuento sobre su familia y las consecuencias de la inundación. Desde la primera línea sabemos que va a terminar mal la historia por su pesimismo tan directo. Este empezar es un poco chocante para los lectores e instala en nosotros la espera de lo peor. Esta primera línea también nos sugiere que el lenguaje del cuento es vernacular, como, como comprobarnos al leerlo. Nos damos cuenta que está narrado por un niño de algunos 8 o 10 años. Él nos cuenta las consecuencias de una inundación que hubo en su pueblo. Tacha, su hermana, tenía una vaca serpentina. Como lote de matrimonio, la vaca Como lote de matrimonio. La vaca, el padre creía, traería pretendientes y salvaría a Tacha de seguir los pasos de sus hermanas, aparentemente son prostitutas. Pero la vaca se ahoga en el río y Tacha le queda una sola esperanza, el becerro. Según el niño, esta es la única salvación de Tacha, pero el niño, quien le da todo por perdido, ya no tiene esperanza y acepta el destino de su hermana. Y así nos dice el final del cuento. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha y los dos pechitos de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. En sus últimos años, él fue guionista de cine. Fue un incansable viajero y participó de varios congresos y encuentros internacionales y obtuvo varios premios. Recibió el premio Javier Villaurrutia en 1956 por su novela Pedro Páramo y fue ganador del Premio Nacional de Literatura por el Gobierno Federal de México en 1970. En 1974 viajó a Europa para participar en Congreso de Estudiantes de la Universidad de Varsovia y fue invitado a integrarse a la comitiva presidencial viajando por Alemania, Checoslovaquia, Austria y Francia.